El telescopio Kepler es un observatorio espacial que orbita alrededor del Sol y buscaba planetas extrasolares, especialmente aquellos de tamaño similar a la Tierra, que se encuentran en la zona de habitabilidad de su estrella, llevando a cabo lo que se conoce como Misión Kepler. Fue lanzado por la NASA desde Cabo Cañaveral en la madrugada del 6 de marzo de 2009 en un cohete modelo Delta II. El 15 de agosto de 2013 se dio por finalizada la misión principal y en noviembre de 2013 el inicio de la misión extendida K2. El 30 de octubre de 2018, tras 9 años de operación, el combustible del sistema de control de reacción a bordo del telescopio se agotó y la NASA anunció su retiro. El nombre de este satélite es un epónimo en dedicatoria al astrónomo y matemático Johann Kepler, descubridor de las tres leyes que describen las características de las órbitas planetarias. Kepler es parte del programa Discovery de la NASA, un programa con un costo relativamente bajo y enfocado a misiones científicas específicas. La construcción del telescopio y su puesta en marcha fue gestionada por el Jet Propulsion Laboratory de la NASA, siendo Ball Aerospace el responsable del desarrollo del sistema de vuelo y el Centro de Investigación Ames el responsable tanto del desarrollo del sistema de tierra como de las operaciones desde diciembre de 2009, así como del análisis de los datos científicos. Este es el tema que vamos a desarrollar hoy. Vamos a descubrir cuál era la misión principal de este magnífico telescopio y cuáles fueron los descubrimientos más interesantes. Así que te invito a que te quedes hasta el final del video, te suscribas al canal y toques la campanita para que sigas todo nuestro contenido. Esto es El Universo Musk. Pero ¿cuál era su duración y la misión que debía cumplir? La duración prevista de la misión fue de 3.5 años. Se esperaba que a su finalización, fijada inicialmente a finales de 2012 y ampliada posteriormente a 2016, este satélite permitiese descubrir varios planetas de tamaño similar a la Tierra, orbitando su estrella a una distancia comparable a la de nuestro planeta. Antes de esta fecha, la sonda podría, no obstante, identificar planetas más grandes o que orbitasen más cerca de su estrella. Sin embargo, la existencia de más ruido del esperado hizo necesario más tiempo para cumplir todos los objetivos de la misión. Por ello, en 2012, la misión se prolongó hasta el 30 de septiembre de 2016. Desgraciadamente, la sonda se estropeó al año siguiente. Para el buen funcionamiento del equipo es necesario que al menos 3 de los 4 giroscopios utilizados para orientar la nave se mantengan en buen estado. Sin embargo, el 15 de mayo de 2013 falló el segundo de ellos. Durante los meses siguientes se intentó recuperar al menos uno de los 2 giroscopios dañados, pero finalmente, el 15 de agosto, la NASA informó de que cesaban los esfuerzos de reparación y que se estaban considerando nuevas misiones posibles en las condiciones actuales del telescopio. De esta manera, nuestro telescopio dio fin a su exitosa misión, pero ¿te gustaría saber qué logró en toda su trayectoria? Vamos a descubrirlo. Pero antes te recomiendo que te quedes hasta el final de este video, porque en un punto del mismo vamos a dejar un regalo para ti. Sigue con nosotros para que averigües la sorpresa del día. Mientras estuvo operativa, la sonda Kepler encontró un total de 2.740 candidatos a exoplanetas y se han confirmado 114 planetas en 69 sistemas estelares. En enero de 2013, los astrónomos del Centro Harvard and Smithsonian para Astrofísica utilizaron datos de Kepler para estimar en por lo menos 17.000 millones los exoplanetas del tamaño de la Tierra que existen en la Vía Láctea. Entre esos grandes descubrimientos tenemos los siguientes. Kepler 438b. Es un exoplaneta situado a 472,9 años luz del sistema solar. Se descubrió en enero de 2015 gracias a la observación del telescopio, que había registrado repetidos tránsitos entre el planeta y su estrella. Su masa, radio y temperatura de equilibrio lo convertirían en el mayor candidato a análogo terrestre encontrado hasta la fecha de su descubrimiento. Kepler 438 es una enana naranja, la estrella de este tipo, con un tamaño y luminosidad muy inferiores a los del Sol. Presentan una dinámica muy activa, especialmente si son jóvenes, y más aún si son estrellas fulgurantes. Cuenta con una zona de habitabilidad pequeña y muy próxima a ella, y son muy longevas. Tardan entre 15.000 y 30.000 millones de años en abandonar la secuencia principal. Como consecuencia, Kepler 438b, que completa su órbita en solo 35 días, permanecería en la zona habitable del sistema,
Una órbita tan reducida supone una alta exposición a los efectos de su estrella, tanto a los vientos estelares como a la interacción gravitatoria. De este modo, es posible que se encuentre anclado por una marea. Dado la relación establecida por la astrobiología entre el grado de parentesco de un planeta con la Tierra y su habitabilidad potencial, fue considerado como el mejor candidato para albergar vida extraterrestre, hasta que investigaciones posteriores determinaron que debido a la gran cantidad de radiación que recibe de su estrella, no es habitable. Sin embargo, en junio de 2022, un grupo de científicos de China y Estados Unidos informaron el descubrimiento de una misteriosa señal de radio procedente de la región donde se localiza este planeta, esperando realizar más análisis para confirmar este descubrimiento. Kepler 452b. Es un exoplaneta. Orbita a una enana amarilla de tipo G2, identificado por el telescopio Kepler y confirmado oficialmente por la NASA el 23 de julio de 2015, tras registrar varios tránsitos entre el planeta y su estrella. Es el primer cuerpo planetario que cuenta con unas dimensiones similares a las de la Tierra y que orbita dentro de la zona de habitabilidad de una estrella semejante al Sol, situado a 1828,49 años luz del sistema solar. El líder del estudio, Paul Rimmer, investigador postdoctoral de la Universidad de Cambridge, dijo lo siguiente: hay muchos planetas dentro de la zona habitable de agua líquida. Sin embargo, resulta que solo hay un planeta cercano al tamaño de la Tierra, que se encuentra definitivamente dentro de la zona habitable y la zona amigable con los rayos ultravioleta, y es Kepler 452b. Cuenta con una masa estimada de 4,72 masas terrestres y un radio estimado de 1,63 radios terrestres. Es una supertierra. No obstante, los cálculos de masa en exoplanetas descubiertos por el método de tránsito son meramente especulativos, basándose en una densidad similar a la de la Tierra. Orbita dentro de la zona de habitabilidad de su estrella, levemente desplazado hacia su confín interno al igual que la Tierra. Por la cantidad de radiación recibida, la temperatura media superficial de Kepler 452b, asumiendo una atmósfera similar a la de la Tierra, sería de 29,35 grados centígrados, es decir, unos 22 grados por encima de la media terrestre. Es probable que su mayor atracción gravitatoria suponga una atmósfera más densa, que podría aumentar considerablemente su temperatura. Kepler 186f. 17 de abril de 2014. Por medio del telescopio espacial Kepler de la NASA, astrónomos descubrieron un planeta de tamaño similar a la Tierra, que orbita en la zona habitable de otra estrella. El planeta llamado Kepler 186f orbita una enana M, o enana roja, que es una clase de estrella que conforma el 70% de las estrellas de la galaxia de la Vía Láctea. Este descubrimiento confirma que existen planetas de tamaño similar a la Tierra en la zona habitable de estrellas distintas de nuestro Sol. Si te ha gustado este video, no olvides darle manito arriba, suscribirte al canal y tocar la campanita para que sigas todo nuestro contenido. Yo soy José Andrés Azuaje y esto fue El Universo Musk. Y la sorpresa del día es una frase de Galileo Galilei: la duda es el padre de la invención.